buenos días a todos. Bienvenidos a otro espacio de conversación política del Diario Financiero. Esta vez vamos a conversar con el senador Juan Antonio Coloma. Él fue presidente del Senado, está siempre muy activo, aunque en estas últimas semanas no lo hemos visto tan activo políticamente, lo hemos visto menos, pero vamos a conversar hoy día de contingencia política, de la carrera presidencial, cómo ve esto que ya se está moviendo cada vez un poquito más rápido. Bienvenido, senador, un gusto tenerlo para conversar justamente lo que decíamos de contingencia política y lo que está pasando ahora con la carrera presidencial. Bueno, muy buenos días, Claudia, un gusto saludar al Diario Financiero. La verdad es que ahí dando la pelea, usted dice que no ha aparecido mucho, pero me ha tocado un año, entre un año, el año pasado y con el Así es. que fue objeto del tema económico, básicamente el acuerdo, digamos, de cumplimiento tributario, que cambió una mega reforma tributaria en una ley que hace cumplir lo que estaba pactado, que me parece muy bien, y me tocó adicionalmente presidir la Comisión de Trabajo en el tiempo de la reforma previsional, así que creo que eso ha sido una pega que uno lo deja intensamente activado, por eso que de repente parar un poquito la máquina, un poco, pero ya estamos enfrentando los nuevos tiempos. Oiga, senador, a propósito de que hablaba de la ley de cumplimiento tributario, usted dejó la Comisión de Hacienda este año, se la entregó al senador Javier Macaya, su cupo, digamos, pero ahora viene también, aunque el gobierno había dicho que no, después que sí, y parece que aparentemente va a mandar el proyecto de reforma tributaria que tiene que ver más bien con el tema de impuesto a la renta. Finalmente parece que lo va a mandar al Congreso. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo todavía no está el proyecto, pero cuáles son los límites que usted ve en ese proyecto, partiendo de la base que ustedes se oponen al alza de impuestos siempre, o en general? Mira, sí, primero, digamos, efectivamente, después de 11 años en la Comisión de Hacienda, yo mismo me pareció que era prudente, porque es una comisión compleja, difícil, que tiene códigos que hay que ir manejando. A mí me costó mucho incorporarme a esa comisión, o sea, en el sentido más bien hacerme cargo de lo que hay que hacer. Y a mí me pareció súper prudente y que, como yo estoy terminando el periodo, y buscar siempre que hubiera continuidad y hacerlo de buena manera. Javier Macaya todavía le queda un largo periodo de senador, me pareció un hombre que tiene muchas condiciones y capacidades, me pareció súper prudente pasar esta comisión en este periodo. Yo obviamente lo ayudo, yo sigo a cargo, por ejemplo, los temas presupuestarios, pero trabajando en conjunto para que él después, cuando esté en plenitud el próximo año, digamos, tenga este rodaje, que es tan importante. Yo soy partidario de que estas transiciones se vayan haciendo siempre de buena manera, y por eso que ahora salí y cambié a otra comisión. Respecto al tema de fondo, yo la verdad que creo que soy bastante escéptico que una ley de renta como la que ha planteado el Ejecutivo pueda tener éxito. Digamos. Yo creo que ya estaba en un proceso en que lo que no hizo el Ejecutivo ya está casi en el pasado, particularmente en normas que, si bien pueden estar bien inspiradas respecto de algo que nosotros planteamos muchas veces y que caía en oídos sordos, como era la necesidad de bajar el impuesto a las empresas, lo cierto es que bajo esa idea también viene la lógica de compensar esos menores ingresos que se pueden producir, cosa que cruza las barreras que nosotros mismos hemos planteado en cuanto a que Chile no resiste más impuestos, lo que necesita es más crecimiento. Entonces, mientras el gobierno siga pensando que siempre una rebaja de impuestos tiene que ser compensada y no entender que los impuestos, a veces esa baja de impuestos generan incentivos correctos en términos de volver a generar crecimiento, bueno, no vamos a llegar a un entendimiento. Y al final lo que este país necesita no son impuestos, son políticas pro crecimiento, que es lo que está anunciado. Y mientras eso no llegue, obviamente yo veo muy difícil que se vaya a aprobar una norma nueva en esa materia. Ya, en ese contexto, senador, entonces usted comparte lo que han mencionado algunos otros senadores o parlamentarios en general de su sector en cuanto a que en lo que ya queda de gobierno, la verdad, avanzar en este tipo de proyectos que por principio ustedes no respaldan por lo pronto y que tienen que ver con aumentar los impuestos no tiene futuro en realidad. Esto es más bien una pérdida de tiempo, siquiera presentarlo.
Yo no veo viabilidad ninguna, ¿no? Uno siempre puede presentar proyectos por último, para que haga un debate, me parece que siempre es sano. Creo, por ejemplo, yo creo que es un cambio bien importante, yo lo valoro, que hoy día el gobierno esté pensando en algún aspecto bajar impuestos. Recordemos que este fue un gobierno que cuando se inició tenía dos grandes líneas de acción. Primero, una mega reforma tributaria, que lo que buscaba era aumentar impuestos y generar nuevos impuestos, que fracasó afortunadamente, digamos, dentro del proceso legislativo. Y el segundo gran eje que tenía es hacer Chile de nuevo a través del cambio constituyente, que en ese momento parecía que era el arma de batalla del gobierno y que parecía que podía ser exitoso y que fracasó estrepitosamente por la sabiduría de los chilenos, que por un 62% le dijimos que ese tipo de cambios estructurales copernicanos no tenían cabida en Chile, y creo que eso generó que esos dos grandes elementos fueran quedando en el camino. Entonces, respecto al primero, me parece bien que a lo menos se plantee que efectivamente hay escenarios donde hay que rebajar algunos impuestos. Y claro, yo entiendo también que la estrechez fiscal que hoy día existe y que en gran medida se produce por la falta de crecimiento, porque esto es muy importante, Claudia, explicarlo, porque cuando uno plantea que hay estrechez fiscal hoy día, obviamente hoy día se está gastando más de lo que se está recibiendo. En la medida que uno siga creciendo al 2% y que uno calcule que va a gastar, en un supuesto que se va a gastar más del 2, vamos a quedar cada vez más deficitarios. Entonces, aquí el tema de fondo que se instala y que se está instalando es que nosotros no podemos seguir al ritmo de los crecimientos que hemos tenido en los últimos años y tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por retomar una senda de crecimiento que sí tuvo Chile durante décadas. Yo soy realista, entiendo que no todas las condiciones del mundo son iguales, pero el promedio del mundo está creciendo a más que lo que está creciendo Chile. Y nosotros, habiendo sido un líder en esa materia, no podemos conformarnos con la medianía o mediocridad que hoy día estamos viviendo. Así que eso es parte del escenario de discusión que obviamente tiene que darse, pero yo creo que desde un punto de vista de cambio, yo percibo que el único cambio relevante que puede producirse en materia económica en este periodo es básicamente, ojalá, aprobar el proyecto de permisología, que es el que debería permitir que esas trabas angustiosas que viven los emprendedores, por lo menos empiecen a menguar y se genere un círculo virtuoso entre crecer, que es clave, digamos, con mantener reglas mínimas en materias de regulatorias, pero que sean mínimas, no sean máximas como son el día de hoy. Senador, a propósito de ese proyecto, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué lo está entrabando? Porque está ya hace harto tiempo en esta comisión, o sea, ahora está en la comisión de Hacienda, entiendo, y pero está avanzando lentamente a pesar de que tiene urgencia. ¿Dónde están las diferencias, a su juicio, más significativas como para que esto ya avance más rápido? Mira, esto está avanzando, se demoró mucho tiempo en economía, pero también es bien razonable lo que se hizo, que el proyecto que viene de la Cámara de Diputados es bien distinto que va a salir del Senado, que está saliendo del Senado, donde realmente se abordan temas importantes. Por ejemplo, el valor de los silencios, por decir un ejemplo. Hay mucho tema, mucho trámite respecto del cual se pide un montón de estudios que podría ser reemplazado, no siendo temas esenciales, por declaraciones juradas de quien lo pida, en el sentido de que las cosas son como se dice que son, y si no son, se plantean sanciones muy severas. ¿En qué temas debe haberse silencio? ¿En qué temas no debe haberse silencio? Creo que es parte importante de estas discusiones. O las relaciones que hay entre los organismos del Estado internamente, donde muchas veces hay una secuencia infinita de traspasos de un lado a otro, en circunstancias que el Estado es uno solo, de cómo poder generar este escenario de eficiencia respecto de todo el tema de aplicación de las regulaciones. Pero mire, yo venía ahora entrando, que estaba una reunión, digamos, y la Comisión de Hacienda va a funcionar un periodo extraordinario precisamente para tratar de sacar rápidamente este proyecto que ayudaría, creo yo, a generar un escenario un poquito más positivo para emprender en Chile. Senador, en temas más, también en el Congreso, pero a propósito, ¿le preocupa a usted
que no tiene que ver con la parte económica, tiene que ver más bien con la parte política, pero no es menor que ahora, por ejemplo, a propósito de las diferentes aristas de los casos convenio, en este caso Procultura, de alguna manera haya resurgido, si se quiere, el fantasma del financiamiento irregular de la política a propósito de esos hechos que podría estar afectando incluso al presidente de la República. ¿Cómo está viendo usted ese escenario, lo que está pasando? Mira, esperemos que las instituciones funcionen, me parece que es de sentido común plantearlo. Lo que sí me preocupa a mí es una cosa distinta, es que ahora que uno ve que hay un... Porque siempre se dice que la Fiscalía investigue, la Fiscalía está investigando, no cabe duda que está haciendo un esfuerzo grande. Me preocupa otra arista del tema, de que particularmente el Frente Amplio quieran dejar inhabilitar al fiscal Cooper, que está haciendo esta investigación. Eso, a mi juicio, es lo complejo, es lo delicado de este proceso. Este proceso que se ve que es de alta complejidad, que obviamente está tocando temas muy sensibles del actual gobierno, que tiene que ver además con el uso de los recursos públicos, pero que está en plena investigación. Y creo que las investigaciones obviamente tienen que hacerse, y como el mismo gobierno ha planteado, bueno, que caiga quien caiga, pero eso es difícil de entenderlo en una lógica que simultáneamente se pide en la Corte Suprema al mismo fiscal, por razones que son similares a las que estamos viendo en los últimos días, tratando de inhabilitar a quien hace la investigación, porque ahí se complica, y ahí uno empieza a dudar realmente cuál es la voluntad real porque pueda activarse los requerimientos judiciales, que son requerimientos, recordemos que las fiscalías no actúan sin reglas, sin normas, las fiscalías actúan y en el caso de los famosos pinchazos lo hacen autorizados judicialmente. Entonces, a mí lo que me preocupa más bien es un escenario que yo noto que empieza a crearse para tratar de inhabilitar o inhibir las funciones que el fiscal está realizando respecto de un tema que tiene aristas tan complejas como el que hemos visto. Que como que lo que se busca es un poco encubrir lo que está pasando. O que no se investiga adecuadamente. Usted comprende que simultáneamente, mientras aparece esto, uno ve en los diarios que se está tratando de inhabilitar al fiscal Cooper, entonces se lo dejo a usted, que es periodista, digamos, para ver qué significa eso, digamos, pues, admitamos que es bien curioso, que está justamente tocando fibras importantes respecto a la coalición de gobierno, y particularmente del uso de los recursos, esa misma persona que está en esa lógica, por mandato, dicho sea paso, recuerde que el fiscal asumió esto porque un cambio fiscal que se produjo en el caso, precisamente por la inhabilitación de la anterior. Entonces, si fiscal, uno nota que tratan de inhabilitarlo, hoy ya está presentado, estos días la Corte Suprema resuelve la solicitud que hicieron 10 de los parlamentarios del Frente Amplio en esta lógica. Bueno, uno dice, tiene todo el derecho a preguntarse, bueno, ¿quieren que se investigue o no quieren que se investigue? Senador, en ese contexto, ¿cómo ve usted que se está desarrollando la carrera presidencial? Se lo pregunto porque mientras en el oficialismo hay primarias, este tema también genera ciertos roces, pero también sigue adelante la carrera por la primera vuelta en las derechas, o entre las derechas que aparentemente o hasta el minuto podrían llegar todos a la primera vuelta. ¿Cómo analiza o está viendo usted este escenario? A ver, déjeme, como yo lo veo por lo menos. La primera, dato importante, nunca en los últimos 80 años, 78 años para ser más preciso, pero con lo que va a los 80 años, había habido más personas en Chile dispuestos a votar candidatos de derecha. Nunca. Este es un fenómeno nuevo de este siglo, nuevo de respecto a la segunda parte del siglo XX, yo tendría que remontarse al año 46 para entender algo siquiera parecido a lo que hoy día está ocurriendo. Usted proyecta en base a 100 a todas las encuestas que se están viendo y uno se da cuenta que la enorme mayoría de chilenos quiere votar en la campaña por un candidato de derecha. Ese es el primer dato que a veces sale un poco colado y que tiene que ver no solamente con un rechazo a la actual forma de gobernar, sino que también porque hay principios, valores que hoy día hay, como dice Víctor Hugo, no hay nada más poderoso que cuando una verdad le llega a su hora. Si lo que está pasando hoy día es que la gente volvió a apreciar el sentido de qué significa el orden, qué significa la seguridad,
¿Qué significa la capacidad de emprender para crecer? ¿Qué significa el apego a la institucionalidad? Que son características muy propias, la libertad de elegir, que son muy propias de los partidos de derecha. Entonces, no es algo meramente coyuntural. Entonces, eso para mí es lejos el punto uno. Segundo, dicho eso, yo también, obviamente, me hubiera encantado que esa sensación o esa marea o ese empuje que hay hoy día para que los chilenos y chilenas quieran candidatos de derecha lo hayamos canalizado de una mejor manera, que a mi juicio pudo haber sido una primaria amplia en donde todos los legítimamente pues, quieren ser candidatos hubieran participado, porque obviamente mi impresión que no hubiera ganado esa elección hubiera sido electo en primera vuelta presidente de Chile y hubiera ayudado a tener una lista parlamentaria unida, cosa que creo que yo hubiera sido un gran activo en los momentos complejos que está viviendo el país. Yo tengo convicción de que se hizo todo lo posible, yo dentro de posibilidades, al igual que muchos lo hicieron, Evelyn Matei fue la que más movió, inspiró este paso, pero la vida es como es, no se pudo, podremos algún día ver cuáles fueron las razones exactas que no se pudieron, y eso obviamente hace que a pesar de tener un enorme capital político, sea un poco más complejo el buen resultado que hubiera sido previsible haber logrado en el caso de haber actuado de otra manera. Dicho Eso eso, le iba a preguntar, ¿le preocupa que indudablemente, esta ceguera, si se quiere, un poco de los otros dos candidatos de oposición, a lo mejor pudiera hacer correr el riesgo de que no le fuera tan bien como se esperaba a Evelyn Matei? obviamente agrega una dificultad mayor. Yo creo que todavía hay una amplia posibilidad, porque, insisto, en la medida que se produce este fenómeno, que tanta gente quiere votar por un candidato de derecha o que represente la antítesis de la izquierda, si lo quiero colocar en términos más fáciles de entender, bueno, obviamente hubiera sido la fórmula perfecta. Pero dicho eso, al no poderse, se hizo el esfuerzo hasta el último minuto. A usted le consta el esfuerzo que se hizo, bueno, hay que entenderlo de otra manera y fortalecer la candidatura presidencial de quien sí tiene la mayor posibilidad, a mi juicio, lejos de ser presidente de Chile, porque ya instalado el escenario político, es obvio que va a haber una segunda vuelta. O sea, en este escenario nadie va a sacar 50% de votos más uno, eso es imposible. Bueno, en ese escenario, obviamente, que uno visualiza, no solamente por convicción de la vocación de gobernar, porque aquí empiezan a valer dos cosas. Primero, quién tiene más posibilidad de ganar en segunda vuelta. Y yo creo que todos los estudios y el sentido común ahí me dice que Evelyn Matei le gana a cualquiera, con bastante distancia, a cualquiera de los candidatos que pueden ganar en la primaria del oficialismo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que por eso no es lo único, lo segundo es quién tiene más vocación de gobernar. Mira, Claudia, gobernar un Chile Pero, senador, muy sí, difícil, yo entiendo muy eso, pero deme un segundo. ¿sí? Gobernar efectivamente es muy difícil, pero esta vocación de gobernar también no la demuestra el oficialismo cuando logra ponerse de acuerdo para hacer una primaria y la oposición al revés no logra llegar a un consenso para hacer una primaria. No podría quedar en juego ahí ese debate. No, mira, para mí son cosas distintas. Yo creo que el oficialismo demostró, me hubiera encantado que hubiera habido una primaria, probablemente el oficialismo lo que está funcionando más un espíritu de sobrevivencia, porque de otra manera claro, hubiera sido bien dramático. Así que es más fácil siempre, digamos, en esa lógica, cuando está de por medio del poder, es más fácil generar los incentivos para actuar en forma unida. A mí me hubiera gustado lo distinto. Pero otra cosa distinta es la gobernabilidad. Y creo que la gobernabilidad hoy día tiene que ver con interpretar los valores de la ciudadanía, tener el coraje. ¿Qué el país necesita? Necesita coraje, porque hoy día retomar el tema de la seguridad, devolver la seguridad a las calles de Chile, que lejos el mayor problema necesita coraje. No necesita solo leyes, si se necesitan leyes, sin leyes no se puede. No solo gestión, es clave, es coraje, esta capacidad de entender de que este es lejos el principal problema y hay que actuar y hay que ser creíble en la materia. Entonces, en materia de seguridad cuesta mucho creer que los mismos que estuvieron hace 5 años valorando el matapaco o tratando de decir que no iba a refundar Carabineros o que no quisieron aprobar con mucho
se resistieron a votar la ley Naín Retamal, que protege a carabineros, vayan a ser creíbles en ser los adalides o los guaripolas de la seguridad en Chile. Eso cuesta mucho, y por eso necesita ese coraje, necesita capacidad de aunar voluntades, y para eso también hay que demostrarlo. Y en eso, a ver, creo que en el caso de Matei, haber sido alcaldesa, ministra, parlamentaria, creo que sí lo ha demostrado con ansia. Y tiene que tener algo muy importante, que es entender que Chile lo que necesita es retomar la esperanza. Mira, Claudia, yo miro harto los números, pero además estoy harto en terreno, porque lo he hecho toda mi vida, he sido parlamentario, y si yo pudiera definir el estado actual en donde la mayoría de los chilenos y chilenas se entiende o se identifica, es con la palabra desesperanza. Es bien terrible, porque hay momentos que ha sido distinto. A veces puede haber sido rabia, a veces puede haber sido euforia, a veces puede haber sido uno se preocupaba por el exceso de consumo. No, aquí lo que está ocurriendo hay una desesperanza. Entonces uno tiene que pensar cómo se recupera la esperanza. Y creo que en ese cuadro, a mi juicio, la lectura de Matei tiene una identificación con esa esperanza, porque tiene claro cuáles son los problemas que generan la desesperanza, que es el tema de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, es la angustia de cosas que cuestiones se hacen posibles, como las listas de espera en los hospitales, y la necesidad de que el país vuelva a crecer, a tener oportunidades, que fue muy importante. Yo no veo nadie que tenga esas capacidades, que hoy día son muy importantes, y en otros momentos puede haber otros valores, pero uno tiene que entender cuál es el país que estamos viviendo, y en ese escenario quién puede tener las mayores posibilidades de éxito. Y creo que y hay una cosa bien notable, fíjate, creo que van 18 meses consecutivos en que todos los números de Matei llevan el primer lugar. Eso, si uno mira 4 años atrás, yo guardo los números, hubo 6 candidatos, 6, que estaban en primer lugar en la encuesta durante el último año, que fue increíble, y estos 18 meses. Entonces, creo que eso siento que hay una madurez importante, una adhesión que nos augura un buen pronóstico respecto a esta elección presidencial que viene. Pero, senador, ¿será solo eso o será esta situación que se ha generado estos últimos años en Chile, en el sentido de que va como rotando el color político que llega a la moneda? Y se lo pregunto porque el diagnóstico que usted acaba de hacer, por un lado la trayectoria, que entre Matei y Carolina Toá, por ejemplo, son muy similares, han hecho un recorrido bastante parecido. Y por otro lado, el diagnóstico respecto de la necesidad de crecer, respecto de enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, y en fin, son muy similares en ambas candidatas. Entonces, uno dice, ¿cuál es la diferencia que es clave? Finalmente es la forma como se va a implementar o cómo se podría implementar, por ejemplo, el tema de la seguridad. Y la credibilidad respecto al tema de fondo. Así que, es que a mí, mire, el mundo no nació ayer. Este fue un gobierno, hoy día se representa un gobierno, y quienes representan la continuidad de este gobierno, porque algunos quieren deshacerse un poco del gobierno, pero fueron parte esencial del gobierno, no solamente fueron los inspiradores de muchos de los problemas que hoy día enfrentamos, como es la delegitimización de Carabineros, cuando había que refundarlo, como he dicho anteriormente, sino que además enfrentan otro drama. Los mismos candidatos dijeron que el tema de la seguridad del oficialismo, nunca fue prioridad en este gobierno, y solo fue, dicho sea paso, a partir del mismo Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, que propusimos esta agenda de los 31 puntos de seguridad, y donde ahí se activó, no es que no hayan pensado antes, pero se activó esta posibilidad de avanzar. Pero incluso en ese escenario hubo leyes tan importantes como la ley de usurpación, que fue en gran medida votada en contra por muchos de los que hoy día son parte del gobierno. La ley de usurpación, que generaba un desarraigo de la propiedad privada en muchos lugares, muchas de las casas, viviendas sociales, como yo lo vi, a partir de esa ley, que fue votada en contra por muchos de los que hoy día están en el gobierno, bajaron un 50%. O la ley Naín Retamal, que curiosamente fue rechazada por los extremos, que hoy día permite que un carabinero que hace uso de su arma de servicio no sea, como era antes de esta ley, formalizado. Incluso en muchos casos perdían el sueldo y eran en todos
han dejado de su unidad mientras duraba el proceso, porque se presumía porque no se le presumía privilegiadamente, digamos, la legítima defensa. Muchos que también votaron en forma distinta. Incluso a mí, yo estaba presidiendo el Senado, me decían que iba a ser el inspirador del gatillo fácil. Oiga, no había ningún gatillo fácil, que había actuado en forma responsable con esa facultad. Entonces, ¿cómo? No es lo mismo, uno puede pensar, en el papel puede decir yo voy a hacer algo, pero ahí es donde está la credibilidad y donde están las capacidades y condiciones. ¿Alguien cree que una coalición de gobierno, donde esté el Frente Amplio, por decir un ejemplo, va a ser los adalíes para enfrentar hoy día la inseguridad del país? Yo de verdad no sé si alguien lo piensa de esa manera. Y creo que ahí donde la trayectoria, la energía, el carácter, la cohesión es muy importante para que esas ideas se lleven a cabo. Mire, el mundo está tapizado de buenas ideas. Lo importante es que esas ideas se canalicen con personas que las encarnen. Es que a propósito de eso, era mi siguiente pregunta, en el sentido de que no será un riesgo, senador, hacer un compromiso tan fuerte respecto del tema de la seguridad, por ejemplo, de que la derecha puede resolver este tema, y finalmente a lo mejor llegado el minuto se dan cuenta de que en verdad no es así, o es mucho más complejo de lo que se hubiera esperado. Porque usted dice, se necesita coraje, pero claro, se necesita coraje, pero también a veces como que el problema es más grande de lo que uno espera cuando llega ahí, que es lo que le pasó a este gobierno. Usted mencionaba, ellos nunca tuvieron el tema de la seguridad ciudadana como un tema importante, pero resulta que llegaba ahí con los pies en la moneda, se dieron cuenta que es un problema grave para Chile y tuvieron que enfrentarlo. Es que esa es la gran diferencia. Ellos nunca pensaron que este iba a ser un problema. No está, usted lea el programa de gobierno, no hay nada importante en materia de enfrentar la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando usted está en el gobierno y le toca, es muy distinto improvisar una respuesta que pensar una respuesta. Es muy distinto actuar porque no me queda otra, porque ya empezó a pasar la cuerda en Temucuicui, digamos, que ahí empiezan a darse cuenta de que el tema de la violencia, el tema no era un tema que a ellos los dejaba aparte, no, estaba muy involucrado. Entonces ahí tú empiezas, es como que hay una emergencia. Para ellos fue como algo que no lo esperaban. Bueno, para nosotros es algo que es esperable y por tanto uno tiene capacidad de entender y asumir una gestión mucho más completa, porque es verdad, el tema de devolver la seguridad no es un tema simplemente de voluntad, es un problema de credibilidad, de coraje, de normas, de gestión, de un espíritu en donde realmente uno pueda ver que las cosas se hacen en forma mejor. Voy a poner un ejemplo práctico de dónde está la diferencia. Comparemos lo que hizo el presidente Piñera respecto al terremoto del 2010 con lo que hizo este gobierno respecto a los incendios en Valparaíso. Eso creo que es una buena forma de ver que un problema bien dramático. ¿Ah? En materia de gestión, ¿cómo gestionaron ambas? ¿Cómo gestionaron y cómo entienden el problema? Pues el terremoto fue atroz, fue 10 veces peor que el incendio de Valparaíso. Y uno pudo ver que se ordenó, se enrieló, uno notaba una voluntad de acción con medidas prácticas, precisas, con plazos. A mí lo que me impresionaron los plazos, me acuerdo cuando se decía, mira, va a haber un lugar para hacer clases 40 días después del terremoto y había lugares para hacer clases y se adaptaba a lo que se hacía. ¿Por qué digo lo Valparaíso? Porque ahí es bien dramático. Ahí lo primero que se hizo fue decir, ahí necesitamos recursos. Y se aprobó una norma legal que es bien relevante, que se aprobó, que incluso lo propusimos nosotros, de generar un incentivo del pago del ISFUT, pero es un tema técnico. Se recaudaron $1.000 millones, Claudia. $1.000 millones que están en la cuenta corriente, que se están usando probablemente para terminar a subir otro gasto, porque los dineros son fungibles, para enfrentar el tema del drama de Valparaíso. Llevamos 1 año y medio. Yo le invito a que usted vaya a ver, me toca ver lo que está pasando en Valparaíso. Bueno, de partida han cambiado varias veces a los encargados, porque no tienen la comprensión, la capacidad, la gestión de enfrentar con sentido de urgencia lo que es urgente. Entonces, se lo muestro un ejemplo dramático, porque me habría encantado hubiera sido distinto. Y tú no ves, y ahora se terminó el periodo, algunos por lo menos de los arriendos, uno ve que empiezan en los mismos lugares que se quemaron
empiezan a reconstruirse, digamos, cosas muy precarias, porque hay lugares donde vivir. Entonces, se lo grafico de esa forma. Si a eso además le agrega que el tema de la seguridad no fue prioridad, como ellos mismos han dicho, este gobierno no entiende por qué no pueden resolver el problema de la seguridad. La otra es decir, esto es un problema insoluble. No, yo creo que es un problema que es difícil, que es más amplio, que tiene muchas aristas, pero hay que enfrentarla con un espíritu completamente distinto como se ha enfrentado hasta ahora. Senador, ha habido, no sé si críticas, pero preocupación en su sector o en parte de su sector, debido a que algunos plantean que todavía no hay un relato en la campaña de Evelyn Matei, y eso podría afectar el proceso. ¿Usted comparte esa mirada? ¿O le preocupan las salidas de libreto que a lo mejor ha habido en algunos temas? A mí se lo planteo al revés. Para mí ha sido bien increíble que en 18 meses haya seguido manteniendo el primer lugar en lo difícil que es hoy día con esto. Porque hoy día uno, por el ecosistema de Internet que tenemos, digamos, que todo es inmediato, que es bien terrible, y todo es emocional, la capacidad de generar inconvenientes en esta materia es impresionante. Así que a mí me sorprende casi en el sentido inverso. Pero creo que el relato de fondo, lo ha planteado Matei, es devolver la esperanza a Chile. Y eso tiene que ver con recuperar la seguridad, que es lejos el tema más importante, que la gente vuelva a poder andar en las plazas y calles con tranquilidad, donde hay una política muy exigente en materia migratoria, donde hay una capacidad de recuperar algo que Chile tuvo muy importante, que es la capacidad de crecer. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día, yo estaba mirando, muchos de los jóvenes de hoy día ven que la posibilidad de tener una casa propia, los matrimonios jóvenes, las parejas jóvenes, es inviable, porque hoy día obviamente es mucho más caro que lo que era hace 10 o 20 años atrás. Y eso por mala suerte, no. En gran medida porque el mercado de capitales, que tanto de hecho en Chile, que quedó bien destruido con los retiros, impide, espero que ya se pueda reconstruir, que haya un sistema en que uno pueda comprar a 30 años con una tasa de interés razonable su vivienda. O sea, cómo Chile vuelva a tener esa esperanza de la casa propia y no de ir aumentando el número de allegados que hoy día existe y cada vez más complejo en esto que era tan valioso en Chile, de hacer de Chile un país de propietarios, que creo que es una cosa bien relevante. Entonces, para mí, ahí está el relato de fondo. Habrá que frasearlo como todas las cosas, pero habrá que ir viendo cómo los tiempos van avanzando, pero recuperar la esperanza en este escenario a mí me parece que es lejos lo más importante. Y objetivamente, sé que alguien podrá discutirlo, quien tiene las mayores condiciones hoy día para recuperar esa esperanza, porque tiene experiencia, haber sido alcalde, por Dios que haber ayudado, haber sido ministra, y hoy día con la inexperiencia que uno ve, el valor de la experiencia es muy importante. De haber mostrado eficiencia, por algo fue reelecta con los mejores resultados de la elección municipal, digamos, alguien que lo hace mal no es elegido porque fue justamente eficiente. Y agregar la lógica de esperanza, estas tres E que he hecho referencia, creo que por ahí anda el eje de lo que debería ser esto que nos falta hasta el 16 de noviembre, que es la elección de primera vuelta y la segunda vuelta, que ya es en diciembre. Y de esa manera volver a creer un poquito, después de todo lo que ha pasado en Chile, uno mira 5 años atrás en un proceso de estallido, un proceso constituyente, dramático, un proceso después de pandemia. O sea, hemos vivido como 5 años en peligro, por así decir, digamos, permanente, con una violencia desatada, con una criminalidad. Bueno, volver a creer. Y creo que en esa esperanza hay un gran activo en lo que pueden ser los próximos meses en Chile. Senador, ¿cuál diría usted, además de terminar con la delincuencia, no sé si terminar, pero al menos disminuir la delincuencia y el crecimiento económico, cuáles serían un par de desafíos importantes para el próximo gobierno? Fuera de eso, yo creo que, mira, a mí una cosa que me angustia mucho es tratar, hay dos temas te voy a plantear. Primero, me preocupa mucho lo que está pasando hoy día en materia hospitalaria con las listas de espera. Es una cuestión demasiado dramática porque aquí, además, Chile es un poquito rehén de un éxito, que hoy día tenemos la mayor tasa de longevidad de Latinoamérica. Y eso hace que, obviamente, cuando uno es más longevo, requiere más servicios de salud con el paso del tiempo. Y creo que hoy día se ha producido
un frenazo en materia de capacidad de atención impresionante. Es cierto que tenemos en general, si uno compara los hospitales de 30 años atrás con ahora, hay una calidad completamente distinta, pero las listas de espera son dramáticas. A mí me pasa que, claro, en el Maule, que hay gente que con una angustia me dice, llevo tanto tiempo, hasta que mucho se muere esperando. Creo que ahí hay un tema de gestión absolutamente esencial. Dicho sea de paso, los pabellones de los hospitales siguen funcionando en muchas partes en la mañana, cosa que es bien complejo entenderlo cuando hay listas de espera de las dimensiones que hoy día tenemos. Y el otro problema que hay que asumir, pues eso es más de largo tiempo, es cómo lo hace un país que se le juntan, fíjate, dos elementos objetivos muy complejos. No digo que sea malo el segundo, pero que es un país con más baja tasa de natalidad, o uno de los dos países con más baja natalidad en América Latina, y el país con más tasa de longevidad en América Latina. Y ahí hay una ecuación que hay que hacerse cargo de cómo nos preocupamos del envejecimiento, que es lo que está ocurriendo en nuestro país y que también requiere nuevas políticas para asumir esa tarea, pero también cómo nos hacemos cargo de la falta, de la baja natalidad, que es un tema de alta complejidad, de toda perspectiva, y que tiene que verse con un proceso también completo, y entender bien por qué no se produce esa. Una cosa es que no se produzcan los 5 hijos por mujer que había hace 50 años, otra muy distinta que estemos en el orden del 1-1, que es la más baja tasa. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Y qué se puede hacer en materia de condiciones en general para que una familia que quiera tener más de un hijo pueda tenerlo y no signifique para algunos una casi ruina o la incapacidad de poder desarrollar una actividad como mamá o como papá con ser padre de más de un hijo? Entonces ahí hay un tema súper potente, profundo, que yo espero podamos abordar como sociedad, que no es fácil, pero nadie dijo que iba a ser fácil gobernar, y creo que además hay que ponerse metas exigentes, que son de distinta naturaleza. La más relevante, cómo devolvemos la seguridad en Chile. Es lejos la más importante. Yo enfocaría el grueso hacia eso, y adicionalmente ir sumando la capacidad de crecer, la capacidad de producir, la capacidad de que haya más condiciones económicas favorables a la familia y asumir estos temas ya particularmente hospitalarios respecto a la longevidad y de incentivo en materia de natalidad. Senador, ¿qué sensación le genera usted hablaba de la necesidad que tiene Chile de sentir esperanza, pero qué sensación le genera como militante de la UDI la posibilidad de estar tan cerca de llegar por primera vez a la moneda con un militante de su partido? Porque si bien fuera un gobierno con Piñera era militante de Renovación Nacional. ¿Qué siente de esa posibilidad cada vez más probable de que sea un militante de la UDI que llegue a la moneda? Yo creo por primera vez. Es una gran responsabilidad, porque obviamente uno en la vida pública está para tratar de hacer un país mejor. Y creo que obviamente, a pesar de que, voy a hacer una confesión, digamos, yo no llegué a la política en la lógica de cierta vocación. Yo no nací para esto, nací para otras cosas, pero la vida me fue llevando básicamente para una forma de enfrentar la pobreza. En mi tiempo más joven, yo era el que me hacía cargo de los trabajos de invierno, de verano, de la universidad, era más las campañas solidarias, era más esa mi forma de enfrentar la sociedad. Eso me fue conduciendo después a entender de que si uno quería resolver los problemas más en su origen y no solamente en su efecto, había que entender de que había una responsabilidad en liderar legislativamente, que era más mi vocación, y ejecutivamente, que es lo más importante desde un punto de vista presidencial. Entonces, cuando se da esa oportunidad respecto a alguien que comparte valores, es una tremenda fuerza. Pero también, y debo decirlo, esto va más allá de un partido. Lo asumimos también cuando fue el presidente Piñera, y lo hemos asumido cuando ha habido asumido distintos presidentes, porque los países se construyen al final entre todos. Digamos. Entonces, aquí no es que sea algo que sea respecto solo de una militancia, tiene que ver con cómo lo importante que es, después de todo lo que hemos vivido, que volvamos a tener esperanza. Para mí esa es la clave, particularmente una vez que uno confía y que tiene una concepción de lo que yo he tratado de describir, digamos, económica, social, que es muy importante, de gestión, de energía, de coraje, que para enfrentar estos tiempos convulsos que hoy día se viven, que probablemente son los más complejos
para la humanidad, de los que, bueno, siempre uno dice que es un tiempo complejo, pero si uno compara con lo que ha vivido Chile, probablemente quien le toque liderar, o el equipo que le toque liderar, o la coalición que le toque liderar estos próximos 4 años, va a hacer depender mucho del tipo de país que tenemos construido hacia adelante. Hemos pasado por todo. Yo creo que y este es como, después de los remesones, es para dónde vamos. Y ese es lo que yo siento como una vocación especial. Sí, pero está siendo bien diplomático, senador, porque sí, es verdad, es una coalición la que gobierna y todo, pero siempre hay como un bichito que uno dice, pucha, ojalá alguna vez podamos. En la UDI había hartos que siempre decían, pucha, ¿cuándo podremos nosotros tener a uno de los nuestros en la moneda? Sí, pero Y yo creo finalmente pareciera que va a pasar, yo pareciera. lo valoro mucho, estuvimos muy cerca en otras ocasiones, pero también esto no es una cosa de ponerse una escarapela, digamos, sino que esto es más bien en el mundo de las oportunidades. Y eso es lo que a mí me atrae, digamos, de tratar de que lo que uno piensa, lo que uno, o que muchos pensamos, hemos madurado, hemos construido, pueda llevarse a cabo, es una cosa que a uno le da obviamente harto ánimo y harta fuerza, pero tengo que decir la verdad, esto también es una coalición, esto es también interpretar ideas, por algo yo lo que decía al inicio, que tanta gente hoy día, bastante más de la mayoría de Chile, estamos hablando en base 100, eventualmente un 60% de personas, que probablemente votaron por gobiernos de izquierda en elecciones anteriores, hoy día estén comparando cómo ha sido el desarrollo, tengan tanta esperanza en un gobierno de derecha, es una tremenda responsabilidad y una tremenda oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Para ser un país mejor, para ser un país más seguro, para ser un país más desarrollado, para ser un país en donde dé mucho más satisfacción ver que cada uno con su esfuerzo, con su mérito puede salir adelante. A esta altura de la vida es un desafío enorme y espero que termine de buena manera. Senador, y en ese contexto le costaría mucho, por ejemplo, que hubiera así un tremendo vuelco en el resto del proceso de campaña y le tocara votar, por ejemplo, en segunda vuelta por José Antonio Kast. ¿Le Bueno, costaría mucho? espero que no, o sea, lo hice la elección anterior, por sentido de responsabilidad, así que uno hace las cosas y también espero que sea al inverso, se haga de buena manera, digamos. Yo creo que no puede equivocarse en esa materia, pero creo que aquí, hoy día, objetivamente las condiciones, las lógicas, las adhesiones, la capacidad de gobernar, la capacidad de ganar, están mucho más enfocados en el materia. Pero si no, no me equivoco. Yo voy a hacer, obviamente, siempre por ir por el lado de acá, por así decirlo. No me voy a dejar vencer por ningún escenario que sea distinto a eso. Oiga, senador, y ya para liberarlo, ¿hay algo que este gobierno haya hecho bien a su juicio o que usted valore de este gobierno? No, sí, pero si esto no todos son malos. Por ejemplo, yo valoro la forma, va a ser bien práctico, la forma en que el presidente, no su equipo, ha enfrentado el tema de Venezuela, por ejemplo, que no ha tenido duda de plantear que no es una democracia y la condena que se ha hecho siempre a Maduro. Creo que eso me parece que apunta en un sentido correcto y en un sentido de buena política, que para mí es muy importante. ¿Eh? Y lo digo no porque considere que sea un tema menor, es un tema muy mayor. Yo creo que eso es positivo, es una perspectiva de respetar esa democracia grande que todos tenéis que conocernos. En general, eso no opta que yo creo que esto no ha sido un mal gobierno. O sea, me cuesta entender en materia de seguridad, que me importa, en materia económica, que no puede haber estado ahí al medio. Pero en esto yo lo valoro y no tengo ningún drama en decirlo. Senador, ha sido un placer tener esta conversación con usted, muy entretenida y muy interesante. Así es que esperemos que no pase mucho tiempo hasta que nos podamos juntar de nuevo antes de las elecciones para conversar y ver cómo si sigue liderando Evelyn Matei y cómo le va a ir al final en esta campaña presidencial. Así lo esperamos, Muchas pues claro, de las dos cosas, que siga liderando y volver a vernos. Muchas gracias, senador, que esté súper bien. Hasta Y luego. nosotros nos despedimos hasta un próximo capítulo de temas políticos en Diario Financiero, con otro político reconocido y que nos cuente más o menos cómo va el tema presidencial particular.